¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Dame una manito. Ahora sí necesito que habilites tu micrófono. ¿Cuál de estos documentos es el tuyo? ¿Qué tal, Este, Inge? el 13, ¿no es cierto? Este de Sí, acá. Vamos a guardar un ratito que abra, porfa. está bien, Inge. Ya, Víctor, por una parte, la carátula ahorita es tentativa, ¿no? Lo tuyo es diseño de automatización de un alimentador para animales domésticos. Bueno, dentro de la dedicatoria está bien, no hay problemas, agradecimientos también. En la parte de la redacción, acá tu resumen también está bien, no hay problema. Tienes tu capítulo uno, has hecho una pequeña descripción, tienes una introducción, tu justificación, tus antecedentes. Toda la parte del capítulo uno está ya revisado, no tiene ya ninguna observación, ¿no? Lo mismo pasa acá dentro del objetivo general, ¿no? Dice diseñar un comedero y bebedero automático para animales domésticos mediante la automatización de un motor que transmite energía mecánica. No hay problema, déjalo esta parte, aunque estás detallando mucho, digamos, pero no hay problema. O sea, sí tiene las cuatro partes que queremos que tenga el objetivo. Ahora, acá dentro de los objetivos específicos, dice investigar sobre la necesidad. Trataremos de simplificar. No hay problema con la primera parte, bueno, en realidad con la segunda parte, pero, segundito, esta parte de acá lo podríamos unir. Aquí te voy a poner una notita en donde más o menos vendría lo que podríamos colocar, digamos, ¿no? Pues acá va a ser investigar sobre la necesidad de un comedero y bebedero de mascotas y el mejoramiento del mismo. Entonces, estos dos que estamos poniendo acá, esto se va a volver esto y esto se va a volver esto. Un solo objetivo se va a volver, ¿ya? Después de eso, diseñar, calcular componentes mecánicos y eléctricos está perfecto. Implementar elementos de protección y seguridad industrial también. Tema de mantenimiento, cuidados de la máquina y los costos y presupuestos. Hasta ahí está perfecto. Después de eso tienes acá tu tablita, tienes el alcance. El alcance tendría que estar esto relacionado con el anexo 1, que aquí ya me he debido pasar. Aquí está, el primer anexo, ¿no? De elaboración propia. Perfecto. Ujú. Alimentador para animales domésticos. Está muy bien hasta ahí. Después de eso tenemos el capítulo 2. Dentro del mercado estás hablando, ¿no? Del tema de los equipos que ya existen en el mercado con un costo aproximado. Segundito. Con un costo aproximado, eso también está bien. Igual tienes tus anexos. Tienes en la parte de proceso y revisar el depósito de croquetas, revisar el depósito de agua, revisar el tablero eléctrico, configurar las salidas, prueba de la máquina. No está mal, pero aquí tendrías que poner también la información del funcionamiento, ¿no? Aquí te lo voy a poner así. En el
proceso entra los pasos de funcionamiento de la máquina. ¿Qué quiere decir eso? Primera etapa, no energizo nada tal vez. Si no tienes un depósito, en el depósito voy a colocar las croquetas. Después de eso voy a cerrar, voy a accionar y después de eso explico cómo va a funcionar. Una vez que yo he accionado, se va a activar el motor, va a comenzar a dosificar cada cierto tiempo, cada que el animal venga y coma, y automáticamente después desciende otra vez el alimento y así, ¿no? Entonces tienes que describir el funcionamiento de la máquina, ¿ya? Ya, No está mal lo que has puesto acá. Tal vez podrías ponerlo debajo de prueba de la máquina. O sea, hay que aumentar tal vez algunos incisos más, ¿ya? ok. Después, dentro de la teoría está bien, estás hablando del motor, del tornillo, de las poleas, del depósito, de la caja, bandeja, estructura, sistema de tubos, de la parte eléctrica también, atenuador dimmer, interruptor, contactor, relé, señalización, terminales, ring, caja de canal ranurado, cables, chumacera, el micro switch. Y está bien. Esta información lo que tú has hecho ha sido resumir, ¿no es cierto? Sí, Está bien, entonces en este caso no es necesario que tú coloques las referencias de dónde ha salido, porque bueno, prácticamente has hecho un resumen, ¿no? O sea, normalmente cuando hacemos copias textuales, colocamos la referencia, habíamos dicho, ¿no? De dónde, de qué libro, de qué página, de dónde estamos sacando esta información. En este caso, bueno, no es ya necesario, ¿ya? Así está bien. Ahora, dentro del capítulo 3, el impacto, dice, el presente proyecto tendrá un impacto positivo sobre la alimentación de nuestras mascotas, ya que permite una dosificación automática, programable de croquetas y agua en animales domésticos, ¿ya? Ayuda a mantener a mascotas en casas de campo, terrenos. Perfecto, entonces el impacto social comunitario es para animales domésticos, ya sea de la ciudad o también en el campo, indica, ¿no? Entonces tu impacto sí, social es para la ciudad y para el campo. Dentro del plan de mantenimiento, ya es mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo. No creo que se haga predictivo acá, ¿no? Dudo mucho. ¿Por qué? Porque el predictivo requiere equipos de medición, ¿no? Entonces, no creo que estés utilizando equipos de medición. Además de que por el tipo de proyecto, no creo que justifique utilizar equipos de medición porque son caros, ¿no? Para hacer un mantenimiento predictivo. claro. El importante uso de equipos de protección personal, ¿ya? Aquí en la parte de seguridad industrial, ¿tienes algún dispositivo de seguridad para el animal? ¿No corre ningún riesgo? ¿Tiene parada de emergencia? Sí, más que todo es para la construcción. Aquí Entonces yo solamente has creo que hablado de tiene los más. EPPs, pero la parte de seguridad también habla del diseño. O sea, eso quiere decir acá mencionar elementos de protección eléctrica, por ejemplo. Se cuenta con un pulsador de parada de emergencia, se cuenta con un diferencial, no sé. Tal vez se ha contemplado un circuito que si va a tomar en cuenta la dosificación de agua más, que trabaje, por ejemplo, con 24 voltios, ¿no? En corriente continua y no trabaje constantemente con corriente alterna, que es una de las ventajas de trabajar con corriente continua, ¿no? Entonces, protección eléctrica o mecánica, como te decía, ¿no? Por ahí en el tornillo o en alguna parte has puesto alguna chapa, alguna caja, alguna carcasa de protección, cosa de que el animal o las personas no tengan contacto directo con la máquina en funcionamiento. No te olvides, igual tienes un motor, ¿no? Ah, ya, mencionar Entonces, todo eso. eso también tendrías que mencionar. Ahora, aquí viene la parte gruesa, el cálculo y la selección de componentes. Entonces, tienes un tornillo, ¿no es cierto? Sí, una helicoidal de Cálculo del paso igual. necesitas el cálculo del tornillo. De la parte mecánica, a ver, un segundito. Necesitas el cálculo del tornillo,
¿Qué elementos mecánicos más tienes? Esto tiene rodamientos. Tiene hecho va a ser. Entonces, cálculo de rodamientos. El motor está directamente acoplado con el tornillo. No, está con transmisión de polea. Entonces, cálculo de correas, ¿no? Es correa Ajá. trapezoidal, ¿no es cierto? No, en este caso es poli. Ah, la poli. No te va a Sí. salir muy caro. Por- Sí, pasa que es o es por preciso tema de para el... espacio que selecciona una poli. Sí, Por tema de espacio. Igual, cálculo de correa, si es en este caso una poli, cálculo de la poli, ¿no? ok. ¿Qué otros elementos mecánicos más tienes acá? Eh, no, nada más sería La estructura. la estructura. La estructura, pero requiere cálculo, o sea, tiene Es mucha... pequeña la estructura, entonces, y es de angular. Ya. Pero por las características no vibra, no tiene mucha carga. El motor no es grande, ¿no? No, es pequeña, de media HP. Ya. De todas maneras, aquí viene un tema que es el tema de materiales de selección. Materiales de construcción, perdón. Tú, por ejemplo, dices, Tipo la, estoy trabajando con un SAE 1010, el normal, ¿no? ¿Qué resistencia tiene? ¿Por qué has seleccionado este material? Eso te van a preguntar los materiales de construcción, ¿por qué lo has hecho? El allá. cálculo de correas, tienes que seleccionar el perfil de la correa, o sea, pese a que es poli, vienen con distintos perfiles. El número de canales que va a tener tu polea, de acuerdo a eso, el número de... Son unidas por el lomo, ¿no? Pero el número de correitas también que va a tener. Entonces, esto Sí, es de también tiene 8. un cálculo. Cálculo de rodamientos es cálculo del tiempo de vida. En el cálculo del tornillo son dos cálculos. Uno es la parte de diámetro y otro es la parte de avance. ¿Qué es esto de avance? No sé, cuántas vueltas da el motor y cuánto te está botando de alimento, ¿no? Ajá, Entonces tienes que saber, de acuerdo al avance, cuánto de alimento vas a tener, ¿ya? ya. Eh, Después, dentro de la parte eléctrica, no está complicado, ¿no? Porque es un No, arranque directo, ¿verdad? Tiene inversión de giro, no, es directo. es un arranque directo. Entonces tenemos acá cálculo del termomagnético, del térmico, eh, contactor, eh, conductores, perdón, Del dimmer es necesario un cálculo, dije. conductores, motor y el dimmer. El dimmer es más que todo, pero por el rango, ¿no? ¿Qué rango de regulación vas a tener? Porque aquí estás Sí. utilizando electrónica de potencia para poder regular la velocidad, ¿no es cierto? Ajá. De todas maneras, a ver, aquí hay algo interesante. Ustedes no llevan electrónica de potencia. El tema del dimmer lo vas a hacer directamente con el dimmer, pero esto tiene una plaquita, ¿no es cierto? Claro, hay uno en la industria argentina que hay para comprar. Eh, Estoy queriendo probarlo, viendo su característica, pero también se puede armar uno. Al momento de armar la placa, utiliza electrónica de potencia. Puedes utilizar TRIAC, TRIAC, ¿no? Entonces Sí, ahí se hace más complicado. Entonces en tu caso si hay para la venta y no requiere más diseño, digamos, y es barato, entonces agarras y compras, ¿no? Eh, pero viene el tema de la selección del dimmer, ¿no? Y de acuerdo a eso la plaquita que le estás colocando para que este pueda realizar la regulación del motor, ¿no? ah, entonces el cálculo que tengo de la suma de la resistencia, del capacitor, todo eso, ¿es necesario colocarlo aunque lo compre? Si lo vas a comprar, no, pero tiene que entrar como datos técnicos. Ah, bueno, Ahora, tú, por ejemplo, y eso aprovechando para los que están acá igual, en el caso del tornillo, es un tornillo helicoidal trapezoidal, me has dicho, ¿no es cierto? sí, es de paso igual. Claro, el,
Hay Mm, trapezoidales, hay rectos, hay rosca Acme. ¿Por qué estás seleccionando la trapezoidal? por el tipo de material y por las revoluciones que necesita. O sea, el de rosca cuadrada del Acme no trabaja con alta revolución o con baja revolución. ¿Cómo es esto? Más que todo por las vagas revoluciones, estoy eligiendo este con el mínimo de paso. Es el de hélice continua, igual al diámetro Ya. Eso que tú me de estás las hélices diciendo es un del criterio paso. de selección, ¿ya? Ya. Entonces, tienes que tener eso también claro, ¿no? Si tú dices aquí cálculo del tornillo helicoidal, la selección del tornillo helicoidal debido a la baja y das una pequeña explicación, y después de eso tienes tu cálculo del diámetro y del avance. El diámetro es Ya. para saber el tema de resistencia y el avance es para ver el tema de era lo que te decía, esto va a una cierta velocidad por el tema incluso del diámetro externo, diámetro interno, cuánto está transportando. Te va a dar Sí. en tantas vueltas, tanto de kilogramos de croquetas que te está botando, digamos, ¿no? Ajá. Hay un Entonces, mínimo y un máximo en el paso, entonces yo estoy utilizando el mínimo para poder controlar más lo que es la cantidad. Porque si no, de una me mandaría bastante. claro, ahí por ejemplo, incluso te está ayudando la relación de transmisión, porque tienes un sistema de transmisión por poleas y al momento de reducir, mientras más reduzcas con la relación de transmisión, vas a poder controlar más las vueltas, digamos, ¿no? Ya. Me refiero a que, por ejemplo, no es una relación directa. El uno, por ejemplo, está dando, no sé, está dando el motor 2 vueltas o 3 vueltas y a la salida vas a tener una sola vuelta, ¿no? Entonces tienes que más o menos determinar, de acuerdo a eso, esa vuelta que está dando, cuánto volumen, cuánta masa. Para eso es el avance, ¿ya? Ok, ya. Si tú dices acá, por ejemplo, cálculo de rodamientos, tienes que colocar qué tipo de rodamiento estás seleccionando, ¿no? Y por qué. Sí. Si yo, por ejemplo, es un ejemplito nomás, ¿no? Con el caso de los rodamientos rígidos de bolas, ¿no? Estoy seleccionando un rodamiento que es de doble hilera, es porque necesito más carga. Estoy utilizando uno de contacto angular porque tiene esfuerzo axial. En este caso, por ejemplo, sería importante utilizar uno de contacto angular porque el tornillo de potencia va a transmitir también esfuerzo axial, ¿no? Entonces, uno de contacto angular. Y así sucesivamente. Entonces, tú tienes que poner en cada cálculo que hagas el modelo que estás seleccionando. ¿Sí? Si dices, por ejemplo, acá cálculo de correas, tú pones, ¿no? Al final de todo tu cálculo vas a decir, esta es la correa que yo debo comprar. Y en este caso, estas correas que son poli son estandarizadas. Entonces, tú seleccionas un modelo y ese modelo compras, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Lo mismo pasa con el termomagnético, el relé, el contactor, con todos esos. Tú haces un cálculo de acuerdo a la corriente y de acuerdo a eso dices, este es el modelo de termomagnético que voy a utilizar, este es el contactor que voy a utilizar y así. ¿Ya? Hay un orden, primero la parte mecánica o la parte eléctrica en el cálculo, o es No indiferente. hay problema si haces primero la parte mecánica, primero la parte eléctrica, pero si te das cuenta te lo he puesto agrupado, ¿no? Entonces no puedo poner ahí Claro, el tornillo, y después el térmico y después el rodamiento y así, ¿no? Ahí sí claro. estamos Ok, separando mecánico de eléctrico, pero que vaya primero el eléctrico y luego el mecánico, no hay problema. bueno, ¿Ya? Después de eso, ya tienes tu mantenimiento, tienes la parte de costos. Esto acá si es necesario lo vas a actualizar, ¿ya? Si es necesario lo vas a actualizar. Tienes tu precio de sí, venta. es la última actualización del costo. Ya bien calculado lo que son la cantidad de material, todo eso, entonces Ya. es a Hay, lo mínimo que puede haber llegado. No hay sé si está algo, bien el precio hay o algo es muy... interesante aquí, Víctor. Dice acá 4.454 precio de venta y los otros he visto incluso hasta de 2.500 más o menos. ¿Por qué los otros son más baratos? Eh, uno, que son para pocas cargas y solo es para una, ¿cómo se llama? Lo que es
para un plato nada más. No tiene esta distribución para diferentes platos de manera igual. Y aparte, son un poco delicados, no son para estar en cualquier lugar o entonces este es un poco más resistente y para animales más grandes también. Perfecto. Ya, esa es una diferencia. Es que el precio se nota bastante, digamos, ¿no? Era solamente para ver si existía o no existía alguna diferencia importante. Los resultados esperados con el diseño de esta máquina automática se podrá facilitar la crianza. Ya se espera que con la dosificación de croquetas. Mucho se espera, estás colocando. ¿Cómo es pues con el diseño? Tan, tan, tan. Se espera ya. A través de la dosificación de gracias a la dosificación de las croquetas y el agua, se pueda mejorar, ¿no? Entonces, Ah, ok. estamos repitiendo mucho acá Espera. el se espera, ¿no? Está bien, lo cambiaré. Se logró realizar el diseño de la máquina, acentos, ¿no? Ah, El cual mejorará el proceso de crianza y mantenimiento. ¿Qué otra conclusión? Aquí tienes que poner esto de acuerdo a los objetivos que te has trazado. Eh, vas a disculpar, no tengo la ñ, con el diseño y cálculo se logró seleccionar los componentes claro. para la máquina. Aquí podemos terminar con lo siguiente, con todo lo antes mencionado se logró, perdón, se logró completar el diseño y simulación de la máquina. Máquina lleva acento. No te olvides los puntitos, ¿no? Uy, sí. Tu bibliografía, anexos, ¿ya? Trata de que tus fuentes sean así cortitas. He visto por ahí algunas, así como esta, digamos, ¿no? Esta acá está larguísima, Sí. está muy larga. Entonces trata de que no sea así. Y que así como ves acá, esto está con negrilla y esto no está con negrilla, ¿no? Ah, tiene que estar sin negrilla. Sí, esto de acá de la fuente tiene que ser resumido. Ubicas cómo resumir, ¿no ven? No. Resumir. A ver. eh, hay páginas que directamente te lo resumen. Acortador de links, por ejemplo. Entonces, acá yo pongo el enlace y le pongo acortar. Uy, URL inválida, me dice. Uy. Ah, ya, entonces como un IP debe ser un programa en línea para resumirlo. Sí, 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 sí. Hay programitas online. Tú pones el enlace y te lo va a cortar, y ese enlace que te lo va a cortar lo colocas acá. Ok. No en todos, mira, este está bien. Estos ya son de elaboración propia. Este está larguísimo, mira. Sí. Entonces, de esos que están así bastante largos, de esos los vas a reducir. No, no de todos. Esto tampoco está permitido. O sea, ahorita ya se ve esto con a letra azul y subrayado, ¿no? Y Entonces, periódico. todos tienen que verse así como este.
igualito que este, así se tienen que ver. Ok. Sin subrayado, sin negrilla, no color azul, sino es negro. Después de eso entramos ya con la parte de los planos. Entonces, tienes acá ya el plano de tu máquina. Tienes acá ya el despiece. Estamos buscando la cajita. Ah, ¿dónde estará el tablero, no? Este es el Está arriba. tablero. El Sí. 115, el tablero eléctrico, 55. Está al final. Al final está, ¿no? Ahí está. Ese debe tener un subensamble, ¿no? El Sí. 11, 57.1. ¿Qué son estos de acá? Son el temporizador y el dimmer. Estos dos. Sí. Primero el temporizador, luego el dimmer, Este es luego tu el contactor. contactor con el contacto auxiliar y su relé térmico, ¿no? Sí. Es monofásico todo el circuito. Sí. Ya. Quería colocar un transformador y Arduino, pero no está permitido. Sí, el Arduino, no transformador, sino una fuentecita, pero el Arduino sí no está permitido en este tipo de proyectos. Este es tu circuito de arranque. Sí. Pucha, pero no se ve, ¿no? ¿Qué ha pasado? Uy, no, debí subir otra imagen. Porque sí, no se ve. Sí, no lo voy a mejorar eso. Qué bacano. Son en ¿Dónde sí está aquí? cinco, ¿Ya? sí, Te escucho, te escucho. no, que son cinco señalizadores ahí. Uno que marca la tensión, otro que marca el relé en caso de falla, otro que marca el sensor de la tolva, si es que está funcionando, si es que está lleno, si, cuando esté vacío, va a encender el sensor de la tolva. Después los otros son de arranque y de en marcha y en apagado. ¿Y aquí dónde está el dimmer? Tienes aquí el temporizador. Este debe ser el temporizador, ¿no? Ah, sí, no puse el dimmer. El dimmer está más que todo ahí debajo de la llave selectora, solo o sea, no, el dimmer no está. El temporizador está. Aquí falta el dimmer. En el de mando, ¿no? Es, entraría aquí el dimmer, ¿no? Sí, Sí es importante que lo coloques porque a través de esto estás haciendo la regulación. Entonces sí. sí o sí tiene que entrar. Circuito de Sí, mando, sí, circuito de me olvidé. fuerza. Trata de mejorarlo la imagen para que se pueda notar. Ya, pero Sí, ahorita no. anteriormente en la exposición se notaba clarito, pero no, acá no sé qué, me equivoqué de imagen. Ya. Tal vez eso hacía al momento de copiar y pegar esto en una hoja, ¿no? Sí, Ya. Después. Ya. Después de esto van a venir recomendaciones, pero estas recomendaciones ya son más para. Estas recomendaciones van a ser ya más para la exposición. Desde ya, sí es importante que para la parte, se miren, el examen se divide en dos partes, ¿no? Una parte en la cual van a explicar las diapositivas y en otra que van a explicar la simulación, ¿no? Entonces aquí tienes que tener bien claro qué componentes estás utilizando en la parte eléctrica, cosa de que si te preguntan para qué hace esto, qué hace esto acá, dónde están tus contactos auxiliares, por aquí están mis contactos auxiliares, estos son los de la bobina, del contactor, acá tenemos lo de la protección, es un contacto auxiliar de la protección para que pueda mostrarnos el fallo, aquí está trabajando el dimmer y así, ¿no? Entonces se tiene que poder constatar en la simulación y a través de la simulación tú tienes que poder explicar, ¿ya?
Ok. Si estás utilizando algún programa, por ejemplo, puede ser el invento para la parte de cálculo de rodamientos, por ejemplo, para el tiempo de vida, eso también podría entrar como simulación. Me explico. Mira, esto igual va para toditos. Si estoy utilizando algún programita que me permita hacer el cálculo, cachito, vamos a guardar que cargue, porfa. Van a disculpar la música de fondo, están trabajando aquí en el instituto, entonces para, para que trabajen con más entusiasmo creo que se ponen la musiquita todo cohete. Miren, a través de archivos de ensamblaje, por ejemplo, el programa del Inventor permite hacer cálculos, ¿no? Por ejemplo, de rodamientos, ¿no? Me va a pedir acá que guarde. Aquí, rodamiento, un ejemplo nomás es. Entonces uno selecciona, ¿no? Un rodamiento, uno de contacto angular, rígido de bolas, no sé. Por aquí creo que tenemos los rígidos de bolas. ¿Dónde está? El DIN 625 para rígidos de bolas, por ejemplo, es uno de los más utilizados, ¿no? Entonces yo selecciono acá un rodamiento y en cálculo le pongo mis cargas. De esa manera realizo el cálculo. Entonces puede ser una forma y a través de esto también puedan mostrar la parte, por así decirlo, práctica, ¿no? Pero lo más importante ahorita es esto de acá. Entonces, esto de acá no tiene que faltarle componentes, no tiene que faltarle nada, porque esto ahorita representa la simulación de la parte práctica, de cómo estaría funcionando el circuito, la máquina, ¿no? Por otra parte, como ustedes ya cuentan con el ensamblaje, eh, háganse un videíto, ¿no? Así como ven que yo estoy grabando ahorita, pueden entrar al Inventor y comenzar a mover, manipular su máquina para que se vea el funcionamiento. Y eso ustedes puedan utilizar. Ustedes tienen ya la máquina, el equipo, ¿no? Entonces, muévanlo, hagan aparecer, desaparecer piezas para que se note su interior. Y hacen un pequeño videito y eso ustedes pueden utilizar para exponer, ¿no? Entonces mientras va mostrando el videito, ustedes pueden mostrar ahí explicando, ¿no? Esto es así, 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 ¿no? O también pueden tener abierto el Inventor y ahí mostrar, ¿ya? Pero es más práctico tener un video porque abriendo el Inventor la misma máquina se hace más pesada y ustedes al momento de querer abrir, querer mover algo, se va a volver lento. Entonces puede que tengan problemas incluso al momento de exponer, pero no porque no sepan, digamos, ¿no? Sino porque la máquina se va a volver lenta, puede pasar algún problema operativo, digamos, ¿no? Muy bien, Víctor. Hasta acá, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. Va. No, tenía una sobre el número de página, pero ya lo arreglé. Ya. Después, sobre la parte de los cálculos, pero también ya me lo aclaró. Eh, 20 minutos nomás para la exposición, ¿no? Eh, es una hora, pero van a tener alrededor de 20 minutos para esta parte de las diapositivas, otros 20 minutos estimado para la parte de práctica, la simulación, y el resto son preguntas y su evaluación, o sea, el tiempo que tienen para poder calificarlas. Y en sí, en la parte de exposición, no es necesario mencionar los cálculos porque seguiría mucho el tiempo, ¿no? Eh, Sino cuando me claro, pregunten. en caso de que te pregunten, digamos, en la exposición puedes dar resultados, pero en realidad ni siquiera en la exposición de las diapositivas, sino al momento de mostrar la parte práctica. Se ha usado Ok. este térmico, se ha usado este componente ya con nombre y apellido, ¿no? Este modelo, esto, esto. Entonces ahí te podrían preguntar, ah, ya, ¿por qué has seleccionado esto? Ah, ya, entonces al momento de calcular de acuerdo a la corriente y
y comentas, ¿no? Después no estoy utilizando lo que es solo SMAU. Soldadura estoy utilizando lo que es para la estructura, pero para lo que es de la parte de chapas estoy uniendo con lo que es estaño o con lo que es latón. ¿Cómo se colocaba ese símbolo para pues, SMAU? Es SMAU 63, pero para soldadura de latón o de estaño Oxy. hay un símbolo. Para soldadura Oxy, la simbología no cambia. Lo único que especificas es que si es Oxy, por ejemplo, es OAU, ya no es Wow, sí. SMAU. Entonces Oye, varía en la cola de la flecha poner el proceso, ¿no? Ya no sería SMAU, sino el proceso que estás utilizando. solo wow, sin número, ¿no? Porque el SMAU tiene un número de electrodo. Es que utilizas, es que hay distintos tipos de electrodo. En el otro le pones wow y ya, digamos. Ah, hay que colocar un número de electrodo. Va, en este caso no es electrodo, sería latón o solo estaño. Pero si es wow, le pones wow nomás, ¿no? Ay, y si es soldadura de estaño nomás, Inge. Ahorita no sé si tiene algún nombre de nomenclatura, tendrías que averiguar. Pero así los procesos tienen, ¿no? Ah, ya, es para la parte de plano nomás, o no es muy importante, solo la soldadura de estructura nada más señalizar. Perdón, un poquito más fuerte, por favor. Que si es importante señalizar eso o solo basta con la de SMAU, que es la de la estructura. Déjalo con SMAU. Lo otro ¿Ok? incluso, lo otro incluso se podría hasta... No, no es necesario, no te preocupes. No, bueno, solo el momento de preguntas, como si es que llegarían a preguntar eso, Inge, no sé. De la soldadura. Si te preguntan, les respondes, Ah, bueno, de acuerdo a lo que te estén preguntando. está bien, Inge. ¿Listo? Gracias. Ya, no hay más preguntitas entonces. Vamos a pasar con el siguiente. Sí, disculpe una pregunta. En mi caso de mí, que es fabricación y diseño, ¿cómo tendría que las funciones? Es muy distinto con lo que están haciendo el diseño. Eh, un cachito, antes de que me olvide esto. Ya, ¿cuál era tu pregunta? Pero un poquito más fuerte, por favor. En mi caso, ingeniero, ve que es de mi máquina de la lavadora de papa de fabricación. En el Ya, caso de la exposición, varía, ¿no? Inge, con lo que los otros diseños, porque de mí, para lo que yo tengo que presentar la máquina, ¿no? claro, claro. En los En tu caso, cálculos, esas en cosas, el caso del compañero, por ejemplo, creo que te había comentado, hay muchos que están, un en segundito. diseño. En tu caso no es como de los compañeros, lo que pasa es que los compañeros no han fabricado, entonces sí o sí tienen que presentar simulación, pero no quiere decir que no presentes un plano eléctrico, por ejemplo. Está bien, Inge, solo eso tenía la de cómo se era, quería un poco que tener conocimiento de cómo va a ser la exposición de, en mi caso de mí, ¿no? En tu caso, como te decía, Sí. eh, tienes que tener el plano, pero al momento de hacer la explicación es demostrativa, porque tienes el equipo ahí, o sea, no es simulación. Se vas a poner en marcha y ahí seguramente te van a hacer las preguntas, ¿no? Sí, está bien, Inge, sobre los cálculos, Inge, un poco en estamos pataleando, Inge, que no, Así como te decía, sí, en ese caso, ahora decimos a mandar de los rodamientos, no estamos fallando, Inge. tu máquina ya está funcionando. ¿Qué más le falta? De mí mi máquina ya está, Inge. Mi máquina solo nos falta un poco,
como no hemos dejado de usar buen tiempito, los planos nos dijo usted Inge, que tenemos que modificarnos algunas cosas que le faltaba. Sí. Ahora no nos está dejando del Inventor convertir a la aplicación para poder al Word. No nos está dejando eso. Estamos, no sé si será mi máquina o la máquina de mi compañero, pero no nos está dejando. Ya le fui a dejar al técnico mi máquina y me dijo que es la aplicación, que no nos está dejando convertir. Pucha, ¿y ahora tus planos? Ya se hice todo, ya está. Hoy día lo voy a, como me dijo que va a estar hoy día, le dije, hoy lo vamos a traer para que ustedes lo vean. Ya está, lo hemos modificado como nos ha dicho, ¿no ve? Ya. De los planos, de los planos eléctricos, eso De ya está, se ustedes, dijo. de ustedes es particular. ¿Dónde está ahorita tu documento? ¿Está por aquí? Mi compañero se nos acaba, le puedo decir que pase, si no. Dije, Sí. Pero hoy le día puedo, te rogaría mañana. ¿a qué hora puedo ser, Inge? Es que en esa parte quiere que nos ayude, porque mi compu y su compu de él, ya hemos intentado los dos y no quiere convertir. Por eso se sabe que eso quiere decirle, llamarle fin de semana, pero no quería molestarle, Inge. Ahora fin de semana también. Entonces, como dijo ¿Por qué no que, se vienen para, mañana? Lo que pasa es que hoy día en la tarde hay otro grupo, así como les había comentado, ¿no? ya, ¿a qué hora puede ser, Inge, para que podamos pasar con mi Mañana compañero? desde las 8:30 hasta antes de las 4:30. Una hora así para que usted solo, Inge, para que nos pueda colaborar en esa parte, o va a salir de todo. Ustedes vean, yo estoy acá y ¿Sí? justamente estoy Ya, para atender esto. Por eso les decía, en el grupo también les puse, yo estoy ahorita de 8:30 a 4:30 justamente para ah, atender esta parte. Entonces el día de mañana pueden sí. venir ustedes para que yo les colabore, digamos, ¿no? Ustedes vean el horario, yo voy a estar acá. Un poquito de cuidado con la horita de almuerzo, pero voy más o menos de 12:30 a 1:30 a almorzar y después de eso vuelvo, ¿no? No sale un proyecto, Inge, solo tenía dificultad. Ahorita ya tenemos todos los planos hechos, todo ya está realizado ya. Y solo que tengo de la conversión, porque lo hemos modificado, nos ha corregido bastante en los planos. Eso ya lo hemos modificado. Y solo teníamos dificultad de eso, y no quiere convertir. Y ya lo hemos intentado en su máquina de mi compañero y en la mía. Y de ese modo lo hemos llevado al técnico, nos dijo que es la máquina, el programa, ¿no? Qué bacán. Eh, lo otro que había pendiente de ti era el tema de los cálculos, ¿ya lo tiene? Sí, solo nos faltaba decir lo que ha mandado Inge ahorita, de que nos ha enseñado el rodamiento. Porque después de correas, esto ya está. La parte eléctrica también, La parte eléctrica sí teníamos ya, Inge. ya. Teníamos el plano, Y la parte de cositas teníamos. cálculos también, Sí, algo nos falta modificar ahora, como estamos viendo. Un poco, ¿no? ¿cuál de estos es su documento? ¿Mandaron? Este es lavadora de Sí, papas, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Eso está un poco mal, Inge. Ya lo hemos podido este fin de semana. Pues queríamos presentarlo así, presentemente, así. Ya. No, no hay problema. Lo estoy poniendo acá como que ya está revisado, pero el día de mañana lo van a traer, ¿no ven? Sí, sí, Inge, con mi compañero vamos a pasar por él. Como dijo, hoy ya queríamos pasar y como dijo, mañana nomás. Sí, porfa, porque ahorita estamos con esto, entonces no, tal vez no Y llegue a dijo, atender, porque ahorita tenemos esto con un grupo y en la tarde hay otro grupo, ¿no? Para los que no hayan podido en la mañana. sí, dijo, no ve martes, Inge. Por ese modo, estaba queriendo presentar hoy día, por mostrarle. Como no le hemos podido mandar el archivo bien, y esa dificultad teníamos para que nos Ya. pueda creer usted, Pero ¿no? este de Pero acá es el tuyo, ¿no ve? Pues me estoy equivocando un ratito. sí, Inge, Ya, perfecto. sí, no sé, sí, yo lo veo, mañana lo vamos a pasar, Inge. Ya, ya está muy bien, Castro. Sí, Entonces, está bien, en eso quedamos, ¿ya? ya, perfecto, Inge, gracias. Listo, no te preocupes. Ya, el siguiente fue el Castro Diego Rodríguez. Diego, a ver, ¿dónde está el tuyo? Por aquí lo tenía. Ah, ya, proyecto de grado Diego.
Este es el tuyo, ¿no, Diego? Inge, eso es mío. Y justamente ahorita estoy en mi trabajo y solo estoy escuchando. No sé si va a poder entender bien. Ya, si estás escuchando no hay problema. Igual, así como ves que estamos grabando, les voy a dejar la sesión grabada. Y aparte de eso, bueno, aquí voy a ir anotando también algunas cosas, ¿no? En caso de que no llegues a escuchar. Voy a ir anotando cosas de que recuerdes también. ¿Ya? Ya, ya está bien, Inge. Gracias. ¿Ya? Diseño de una máquina conformadora semiautomática para el sector productor de resortes cilíndricos. De estas carátulas no se preocupen que en realidad después van a cambiar porque es otro el formato. Desde ya aquí, Diego, hay que revisar esto porque dice acá a nuestras familias, pero eres tú solo, ¿no? Pues aquí tendría que ser a mi familia y de forma especial, así. Después, en primer lugar, tampoco acá vas a tener cuidado, dice agradecemos, eres solamente una persona, entonces tendría que venir acá, agradezco, ¿no? Agradezco a Dios por darme salud, Dios por darme salud. Esto tiene que estar en singular. Proyecto que se reserves para el diseño de una máquina. No te vas a olvidar, Diego, de los acentos. Una máquina automática para la elaboración de resortes para beneficiar a grandes, medianas y pequeñas empresas. Se realizó un análisis para poder comprobar si el proyecto será viable, cumpla con las necesidades a la cual vaya a subsanar. Para esto se pensó en un diseño que sea eficiente, cual no tenga un alto costo. Otra parte importante de este proyecto es el cálculo de todos los componentes que vayan a formar parte de la máquina. Esto con ya. Diego, aquí ya les había puesto yo. Viene un resumen de los 3 capítulos. 3 capítulos. Ya les había puesto yo. Entonces, decía capítulo 1 trata de y da una explicación. Capítulo 2 trata de y así, ¿no? Te lo voy a copiar y pegar en realidad porque creo que por aquí tu compañero ya lo tenía. Igual ustedes lo tienen, ¿no? En los mismos modelitos de sus compañeros. Mira, es esta parte de acá. Capítulo 1, 2 y 3. Esto es lo que te falta. Eso debería venir aquí, después. Ahí. Tienes tus antecedentes, justificación. Aquí hay que tener un poco de cuidado. No debe haber estos espaciados. No debe haber espaciados. Sin espaciado. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Estos espaciados los vas a quitar, entonces todo esto va a recorrer. Seguramente lo has puesto porque se te ha querido desconfigurar esto del FODA, ¿no? Pero tienes que tratar de acomodar, ¿ya? O si no, esto algo más grandecito, no sé, pero no tiene que haber estos espacios. Este número de aquí está de más. No se van empleando motores paso a paso para el sector productor de resortes cilíndricos. Lo mismo que le dije a tu compañero, vamos a tratar de reducir, resumir un poquito más esto de los objetivos, ¿ya? Pues esto lo vamos a hacer contigo. Por ejemplo, a ver, aquí está, ¿no? ¿Qué hablamos de investigar, no? Vamos a ponerlo así. Investigar sobre la
necesidad de la máquina para la elaboración de resortes, además de verificar, además de analizar el proceso y mejorar. Es investigar sobre la necesidad de la máquina para la elaboración de resortes, además de analizar el proceso y mejorarlo. Entonces, todo esto que estaba aquí, ahí, lo estamos resumiendo solamente en uno, ¿ya? Calcular, diseñar partes mecánicas, y podríamos poner esto igual solamente como uno, ¿ya? Entonces, le vamos a poner acá diseñar y calcular los componentes mecánicos y eléctricos. Entonces, este de acá está viniendo este ladito y este de acá también, ¿no? Los dos se está volviendo uno. Estos de acá ya no deberían entrar porque no estamos fabricando la máquina, ¿no? Entonces, estos de acá para hacer ensamblado, todo eso, aunque dice ensamblado digital, los quitaremos nomás, o sea, ahí nomás se va a quedar, porque ya hemos puesto acá, ¿no? Calcular y diseñarse dentro del diseño, estamos ya elaborando el ensamblaje, entonces ya no es necesario. Después de eso, el alcance, diseño, funciona con energía necesaria. Te lo has comido palabras aquí. Cuenta con 2 motores paso a paso bipolar y con un tablero de control y con un tablero de control. De aquí, si nos vamos al anexo 1, tendría que estar pero no está. Acá tendría que venir el diseño de Inventor, no puede venir otro diseño. Entonces, aunque ya, solo que aquí te estás olvidando también la fuente, ¿no? ¿De dónde estás sacando? Fuente. Fuente. Y en este caso, por ejemplo, es de elaboración propia, ¿no? Elaboración propia. Pues asumo que eso está en todito, ¿no? Entonces, todos los anexos deben tener fuente. No tienes más anexos. A ver, vamos a revisar tu capítulo 2. Capítulo 2. 1. Esto de acá debería estar centrado. No está centrado. Otro, el proceso. Introducir el producto. El operador puede verificar la máquina se encuentra apagada. Puesta en marcha. Esto viene por etapas. Primero se sujeta el alambre, luego de eso se acciona, después de eso al momento de accionar con el pulsador de marcha comienza a rotar el motor paso a paso y comienza a generar el hélice del resorte, no sé. Entonces esto debería ser paso a paso el funcionamiento del
de la máquina. Dentro del mercado, tipos de resortes, nada que ver. El mercado no se refiere al mercado de resortes. Esta máquina se caracteriza, y me estás dando como teoría. El mercado son máquinas parecidas a la tuya, que ya están a la venta, ¿no? Máquinas parecidas a la tuya, que ya estén a la venta con el precio del mercado incluido. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a poner tal máquina, modelo tantos, una pequeña descripción de la máquina y cuánto cuesta. O sea, máquinas que ya están a la venta en el mercado. Eso se refiere al mercado. Ahora, dice aquí componentes de la máquina. Aquí ya tienes un error grande. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí te has pasado 2.3. 2, desde aquí te has equivocado. Es por este 2 de acá, pero este 2 vas a eliminar y esto se tiene que actualizar. Mira, los números aquí ha variado. Esto es el capítulo 1. No debería salir así. Mira, la numeración ha variado acá. Y por efecto de esta variación, ahora aquí te está apareciendo esto como 3. En realidad esto no es 3, ¿no? Aquí esto arranca en 2. Vas a verificar tu numeración. Los componentes, motores paso a paso. Sí es importante que coloques alguna imagen, ¿no? Por lo menos para entender. Tal vez no de todos, ¿no? Del motor paso a paso sí es importante porque hay distintos tipos de motores, ¿no? Y aquí no estás especificando ni siquiera cuál, hay varios nemas, ¿no? Entonces, y hay otros datos que aquí no estás mencionando que son de los motores paso a paso, que son importantes, ¿no? Uno de ellos es cuántos pasos da, son 200 pasos, cuánto de ángulo. El desfase acá no sé si tiene mucho que ver. Le has puesto información, pero no está bien resumida por lo que estoy viendo ahorita. Entonces aquí vas a tener que mejorar la teoría. Vas a mejorar la teoría. Por otra parte, sí es importante que pongas un anexo, ¿no? Incluir una imagen de componentes en anexo. Pues aquí vas a tener anexo 1, anexo 2, 3 y así, ¿no? Entonces ahí vas a llegar a tener algunos anexos más. Estás usando acá un variador o un potenciómetro, un dimmer. Entonces, no es lo mismo el variador de frecuencia que el dimmer, ¿no? Que un potenciómetro. Prácticamente funciona como un potenciómetro. Entonces, eh, acá sí necesito un poquito de tu atención, Diego. ¿Estás usando un variador o estás usando un dimmer? Bueno, estoy usando un variador, pero recién voy a ver el circuito, no sé si va a poder simular con eso variador, entonces todavía no está definido el circuito. En el circuito no, pero estás usando un variador, ¿ven? Sí, Ya, entonces variador de frecuencia. Disyuntor, fuente de voltaje, componente de circuito de mando. Y la teoría del resto, componentes del circuito de mando, pulsador de marcha, paro, emergencia, luces LED de señalización. Y esto no tiene teoría. Tiene que estar de todo, ¿no? Tanto de la parte mecánica como de la parte eléctrica. En la parte mecánica, vamos a revisar ahora. Por acá tendrían que estar tus planos. Ah, es eso nomás. Son ejes y chumaceres. Ya. Algo que yo te voy a pedir que incluyas acá, dentro de la parte teórica para la parte mecánica, es materiales de construcción. Si estoy usando un acero SAE 1010, entonces la teoría del acero SAE 1010. Si estoy usando un acero SAE 1020, la teoría del acero SAE 1020.
Esto es porque te van a pedir, tienes un eje, de qué material estás fabricando el eje, por qué estás fabricando de ese material. Entonces te van a preguntar, ¿ya? Entonces sí es importante. Tienes que complementar la parte de teoría. El capítulo 3, ahora sí les voy a pedir que acá presenten. El, el impacto social comunitario es de la parte de quiénes se benefician, ¿no? ¿Qué sector se está beneficiando? ¿Quiénes te van a comprar estas máquinas para hacer sus resortes? Las industrias de fabricación de balanzas, de colchones, no sé de qué tamaño de resortes estamos hablando y qué tipo de resortes también. Entonces eso tienes que especificar acá. En el cálculo y selección de componentes, he visto que tienes ejes, ¿no? Entonces viene el cálculo de ejes. Un segundito. Cálculo de ejes. Cálculo de rodamientos. Aquí necesitas el cálculo de la estructura. ¿Qué más tiene tu diseño? Después de eso vienen los motores paso a paso, ¿no? Ya. Entonces, lo vamos a poner así. Cálculo del par torsor para para la selección del motor paso a paso. Dentro de los elementos eléctricos, ¿qué cositas más estarás usando, no? Tu motor paso a paso va a utilizar fuente, yo creo, ¿no? Vas a hacerlo trabajar con fuentecita. Vamos a ver tu plano 11, tablero de control. Vas a tener cuidado dentro de los planos. Si esta, bueno, te lo estoy tachando, pero es condicional. No creo que fabriques la chumacera, ¿no? La chumacera la vas a comprar. Ahí está el tablerito. Fuente, el 1, drive para el motor.
Ya. Ay, sí, hasta el otro lado. Mm, Después de esto vendría la selección del térmico y la selección de la fuente y la selección del PLC. Del driver no es necesario porque cada driver viene para cada motor paso a paso, entonces no es necesario. Eh, Estamos hablando de cálculo y selección, ¿no? Entonces, si por ejemplo acá estás haciendo cálculo de un rodamiento, tienes que poner el rodamiento que has calculado, ¿no? Es el modelo. Si estamos poniendo selección del térmico, en realidad es cálculo y selección, perdón acá, selección y cálculo del térmico. Vas a hacer tu cálculo seguramente en base a la corriente y vas a poner el modelo del termomagnético que estás seleccionando. Las fuentes vienen, en cuanto a voltaje, vienen casi con uno solo, ¿no? Lo que puede variar es la corriente, cuánto de corriente estás consumiendo. Entonces, la selección de la fuente es importante, ¿no? Esto va de acuerdo a la corriente de consumo del motor paso a paso, ¿sí? Entonces de esa manera tendrías que hacer la selección, ¿ya? Desde ya tienes que elaborar el plan de mantenimiento de la máquina. La seguridad industrial debes contemplar la parte de elementos de protección personal, EPPs, dispositivos de protección, tienes por ahí un pulsador de parada de emergencia, ¿no? Esos son elementos de seguridad. El presupuesto también te has olvidado, el presupuesto es la tablita pero ya actualizada, eso también es importante que ya esté aquí. Los resultados esperados es qué esperas tú de todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Las conclusiones están de acuerdo a los objetivos específicos, ¿no? Se logró esto, 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 se logró realizar el diseño, se logró realizar el cálculo y selección. Las recomendaciones son los cuidados. La bibliografía no te olvides. Y algo que quisiera ver acá es el plano eléctrico. No estoy viendo el plano eléctrico. Y estás con un PLC arriba también, por lo tanto también tendrías que tener un ladder. Entonces, por una parte, aquí ya falta el plano eléctrico. Vamos a poner así. Falta el plano eléctrico. El plano eléctrico va después de los planos mecánicos. Es importante que lo tengas. Y después de eso, el ladder. O no sé si vas a trabajar con puertas lógicas. ¿Qué lenguaje de programación estás pensando usar, Diego? A ver. Estos anexos. En la parte de cálculo, aquí, vas a añadir después de un 3.2.1, no sé, vas a añadir otro título y vas a poner la programación, del PLC, ¿no? Ya sea en ladder o con puertas lógicas, ¿no? Pues tienes que tener el diagrama de conexión y tienes que tener esto, porque fíjate que en la exposición, esto es tu parte práctica. Tú vas a poner a correr tu programa y te pueden decir, a ver, ya cámbiame esto, quiero que esto sea de esta forma, cómo estoy controlando el avance, qué pasa si quiero espirales más grandes, más pequeños, con más pasos, menos pasos. Te pueden pedir que modifiques, ¿no? Entonces tienes que tener el lenguaje de programación. Después de eso, Diego, no sé si tienes alguna duda, tienes alguna consulta, alguna pregunta. Sí, Inge, la parte de para calcular el torque del motor paso a paso, eso quería ver qué fórmulas podíamos utilizar. Ya, en cuanto a fórmulas,
hay una que, lo que pasa es que hay una que vas a tener que averiguar vos, no la tengo de memoria, que es sobre el momento de inercia, ¿ya? Lo vamos a poner, te lo vamos a poner aquí como nota. Entonces, para la parte del cálculo del torque, para el cálculo del torque, tomar en cuenta el momento de inercia. El momento de inercia en este caso sería alambre, ¿no? Del alambre. El momento de inercia es básicamente de acuerdo a la resistencia que tiene el alambre. Si yo tengo un alambre que es de cobre, no es lo mismo que un alambre de acero. Que yo tengo un alambre de acero que sea de diámetro, no sé, 1 milímetro, no es lo mismo que sea uno de 0,5, ¿no? Entonces, la resistencia también varía. Y eso va de acuerdo a este momento de inercia. Este momento de inercia seguramente te va a pedir el área, ¿no? El área del alambre. Y aparte de eso, la resistencia que este también tiene, ¿no? Es eso, ¿no? Lo que te decía, es más referente al tema de la sección. Pero ¿de dónde parte de esto que se conoce como momento de inercia? ¿Llegó? Sí, que, No sé si me has entendido esta parte. sí, entendí esa parte en las que quería saber y para poder calcular el torque del motor. ¿Ya? En tu caso, como el motor paso a paso no trabaja con potencia, es más importante el momento torsor, ¿no? Si trabajase, eh, Sí, si trabajase con potencia, después de este momento torsor, tendríamos que calcular recién ahí la potencia, pero con este momento que estás calculando, que es el momento de inercia, ya viene en Newton metro. Entonces ya se puede utilizar como el momento que tú necesitas para poder doblar el alambre. ¿Ya? ya está bien, Inge. ¿Ya, Diego? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Esto que te decía No, solo eso, Inge. del momento torsor es importante porque si te has debido fijar o en lo que has averiguado, los paso a paso vienen por nema, ¿no es cierto? Sí, viene por Nema eso. Y cada nema tiene distinto par torsor, entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Lo otro que quería decirte es cómo estás controlando la cantidad de pasos para que te genere un hélice, no sé, o sea, me refiero a los pasos del motor paso a paso. O sea, date cuenta que una vuelta es 200 pasos.
Con una vuelta estás generando una hélice. ¿Cuántas hélices estás generando? Si es Más o menos como 15. con una vuelta, no creo. ¿Cómo está acoplado el paso a paso No, al no. eje? Está con un acople, Ah, con un acople de eje al motor. entonces aquí falta el cálculo de acople. Falta el cálculo de acople más. Entonces es directo. Tú das una vuelta, das 200 pasos en el paso a paso y estás completando una vuelta con el eje. Por lo tanto, ¿cuántos espirales o cuántos? Es que no es directo desde el eje. El eje lo que está accionando son como esas especies de barras que has puesto, ¿no? Donde seguramente va a ir el alambre y va a comenzar a generar. ¿Correcto? Ajá, sí. Una vuelta, entonces, de este eje, ¿cuántas vueltas de estas placas genera? ¿Cuántas vueltas va a dar el eje? No, el eje ya está con el paso a paso. Al paso a paso, con el driver, desde el PLC le vas a dar la instrucción de que dé una vuelta. 200 pasos va a dar. Va a dar una vuelta. Esa vuelta representa una hélice. O sea, yo doy una vuelta y genero una hélice del resorte. ¿O cuántas hélices del resorte por vuelta estoy generando? Sí, como una hélice aproximada. Eso tienes que saber bien, porque de suponerse con el PLC tú estás programando, ¿no? O sea, Sí. estás programando para que genere una secuencia de trabajo. Yo agarro, aprieto un botoncito y esto de acá en cierto tiempo me va a generar, no sé, un resorte de 15 pasos, 15 hélices. A eso me refiero. O por longitud. Ya está bien. Lo que pasa es que el resorte, por ejemplo, se controla desde tres parámetros, ¿no? Lo que es el paso, lo que es la longitud y lo que es el número de vueltas. No sé si has dado 5 vueltas, tiene 5 hélices. Si tiene un paso de 5 milímetros, si tiene una longitud de 20 milímetros, no sé. Entonces, esos tres parámetros maneja, esas tres variables. En realidad, de acuerdo a eso, también tendrías que programar en el PLC. Ya está bien, Inge. Ubica lo que te estoy explicando, ¿no ven? Sí, ¿Ya? ya me he ubicado. Ya, perfecto. Ya, Diego, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta más. Solo esa parte del motor más tenía dudas. Después ya me lo has explicado ya. ¿Ya? Ya, perfecto, Diego. Entonces, bueno, aquí lo voy a guardar. Estos documentos, por si acaso, que le estamos poniendo las observaciones, todo, se los voy a volver a subir al grupo de WhatsApp para que... ¿Dónde está el tuyo, Diego? Aquí está. Para que le den una revisada, ¿listo? Listo, gracias, Inge. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que ya no hay nadie más. Quedamos hasta acá, chicos, hasta acá paro la grabación. Después les voy a pasar el enlace para que puedan revisar, ¿ya? Que les vaya bien, chicos. Estén pendientes, les voy a dar seguramente más instrucciones para que tengamos una nueva revisión, pero ya con todas estas observaciones y todo esto que les estoy pidiendo de forma completa, ¿ya? Ok, ya. Listo, chicos, que les vaya muy bien, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao.